Vamos a abarcar a partir del versículo 16. La semana pasada nos quedamos en el 15, no terminamos el capítulo. Vamos a ver el versículo 15 hasta el final del capítulo al 49. Y continuamos nuestra serie de estudios a través del libro de Números, que es titulada A través del desierto, precisamente porque vamos viendo cómo el pueblo de Israel va a caminar a través de este desierto por más de 38 años. Habíamos visto que este capítulo vamos a ver 38 años de la historia de Israel. Así que vamos a estudiar el día de hoy una parte bien importante que el Señor deseaba enseñarle al pueblo de Israel al atravesar el desierto. Y una vez más, algo que Dios desea que tú y yo aprendamos cuando atravesamos nuestros desiertos de nuestra vida. Y aquí vamos a ver que Dios le enseña a Israel que deben de servirle a Él, pero bajo una autoridad humana. ¿Sabes? Esto fue un gran problema para los israelitas. Y vamos a ir viendo a través del libro de Números cómo le cuesta trabajo al pueblo de Israel estar sometido bajo la autoridad humana que Dios les impuso, que en este caso es Moisés, ¿verdad? Yo creo que esa fue una de las razones principales por la cual esta generación no va a entrar en la tierra prometida, por el corazón rebelde que ellos tienen. Les costaba mucho confiar y someterse a la autoridad que Dios les había establecido en Moisés. ¿Y sabes algo? Nuestra rebeldía siempre va a ser un estorbo para que nosotros podamos entrar y disfrutar de las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Dios desea bendecirnos, pero no va a hacerlo cuando nosotros hay corazones rebeldes. Dios desea trabajar con nuestros corazones, así que el título del estudio de hoy le he puesto Sirviendo bajo autoridad. Y lo que vamos a ver en este estudio es cómo Dios pone a servir específicamente a la tribu de Leví bajo la autoridad de los hijos de Aarón. Y esta autoridad era tan importante que incluso si ellos desobedecían a esta autoridad, la consecuencia podría llegar a ser incluso la muerte. Y al estudiar esto también nosotros vamos a hablar y a comprender la importancia de servir bajo autoridad. Aún saber buscar a nuestras autoridades espirituales cuando andamos atravesando pruebas, cuando andamos atravesando nuestros desiertos. Así que vamos a entrar en el estudio de hoy. No lo vamos a dividir en puntos, simplemente vamos verso a verso. Así que si estás ahí en Números capítulo 4, vamos a retomar desde el verso 16. Y el verso 16 dice lo siguiente: Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático y la ofrenda continua, y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Como te expliqué la semana pasada, este capítulo describe las tareas de las diferentes familias de los levitas. Vimos que había 3 familias principalmente: la familia de Coat, la familia de Gersón y la familia de Merari. El estudio pasado vimos la familia de Coat. Este estudio vamos a ver estas otras 2 familias, la familia de Gersón y la familia de Merari. Y como te expliqué, era importante estos roles que establece específicamente para recoger el tabernáculo, para guardar las cosas del tabernáculo. Dios diseñó el tabernáculo para ser transportable, para ser movible. Ya que en este momento el pueblo de Israel es un pueblo nómada. O sea, es un pueblo que no vive en un solo lugar, sino que es un pueblo que va de un lugar en lugar dando básicamente vueltas en el desierto, no se queda nunca en un solo lugar. Entonces, por lo tanto, el tabernáculo tiene que ser movible. Ellos se van moviendo siguiendo la presencia de Dios, siguiendo la nube de Dios. Donde la nube de Dios se asentaba, ellos se asentaban y colocaban el campamento y el tabernáculo. Y si la nube de Dios empezaba a alzar y empezaba a moverse, era así como que mira, ya se está moviendo. Y a recoger todo y vámonos, porque vamos siguiendo la presencia de Dios. Y sabes, me gusta esta idea, hablando de la autoridad, hablando de someternos a la autoridad. Pienso que este es un importante ejemplo para nosotros.
Porque si hablamos de servir bajo autoridad, los israelitas tenían bien en claro a quién estaban siguiendo. Ellos estaban siguiendo a Dios. Ellos estaban siguiendo la presencia de Dios. Donde la presencia de Dios iba, ellos seguían. Donde la presencia de Dios paraba, ellos paraban y acampaban. ¿Cuán importante es para nosotros saber someternos a Dios, a su presencia, a su palabra? Si tú no sabes someterte a la autoridad de Dios, va a ser imposible que tú puedas respetar o someterte a cualquier autoridad humana que Dios ponga en tu vida. Esta es la primera autoridad de la cual necesitamos aprender: el sometimiento. La pregunta es, bueno, ¿cómo me someto? ¿Cómo me someto a la voluntad de Dios? ¿Cómo me someto a la autoridad de Dios? Mateo capítulo 7, Jesús dice unas palabras bien importantes. Mateo 7, 24 y 25. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y yo pienso que aquí encontramos la manera más clara en la que nos sometemos a la autoridad de Dios. Dice Jesús dos cosas: cualquiera primero que oye y después y hace. Son dos instrucciones fáciles, sencillas, ¿verdad? Dios no es complicado, nos da las cosas muy claras. Primero tenemos que oír la palabra de Dios. Entonces podemos hablar de venir a la iglesia, ¿por qué no?, a escuchar la palabra. Tenemos que aprender la constancia en congregarnos. La palabra de Dios nos manda que no dejemos de congregarnos como algunos se acostumbran. Si tú no puedes ser constante en venir a la iglesia, a escuchar la palabra, difícilmente vas a poder aplicarla. Porque no puedes aplicar algo que no sabes, que no conoces. Como dices, yo sigo la voluntad de Dios, yo hago la voluntad de Dios y ni siquiera conoces cuál es, ¿verdad? Pero también hablamos de que tú estudies la palabra de Dios por tu propia cuenta, ¿verdad? Porque aquí no se te da todo el alimento. Una persona no se alimenta 2 veces por semana, ¿verdad que no? Te alimentas todos los días y hasta 3 veces. Si eres medio cochipuerco como yo, a lo mejor hasta más, ¿verdad? Si solamente estudias la palabra en la iglesia, pues no te estás alimentando lo suficiente espiritualmente. Necesitas venir a la palabra de Dios cada día. Tómate un tiempo temprano antes de salir de tu casa, o tarde antes de irte a descansar. Necesitas tiempo con Dios. Jesús dijo: cualquiera que oye estas palabras, necesitas escuchar. Y una vez que estás oyendo ya la palabra, entonces Jesús dijo: y las hace, ¿verdad? Lo que Dios te habla en tu palabra, de su palabra debes obedecerlo. El apóstol Santiago nos exhorta: no sean oidores olvidadizos, sino seamos hacedor de la obra. Esto es importante porque si hablamos de autoridad, yo no te puedo hablar de ninguna autoridad si primero no has aprendido a someterte a la autoridad de Dios. Estaría desperdiciando mi tiempo diciéndote: somete a las autoridades del gobierno, sométete a las autoridades de la iglesia. Estaría perdiendo mi tiempo si no te sometes primero a la autoridad de Dios. ¿Por qué? Colosenses 3:17 dice: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea que tenemos que aprender a hacer todas las cosas para el Señor. Si tú no comprendes que tu autoridad es Dios, no vas a poder hacer las cosas como para Dios. Vas a tener tu mirada en el hombre, vas a seguir cargando pues la misma rebeldía, fijándote en los errores de las personas, y te vas a estar perdiendo de una bendición bien hermosa, que Dios desea bendecirte, pero no estás cimentado en la roca. Entonces lo que dice aquí es que van a venir vientos. Dice: van a venir lluvias, ríos y vientos, y va a ser grande tu ruina porque no tienes un buen cimiento, un buen fundamento. Los israelitas estaban aprendiendo esto, que la autoridad era Dios, que si la nube se movía, ellos se movían, que si la nube se sentaba, ellos acampaban.
Era claro que ellos comprendían que ellos seguían la presencia de Dios. Entonces, vemos esto, que debido a la rapidez con la que tenían que moverse, porque estaban pendientes de la presencia de Dios, estaban pendientes de la nube, pues el tabernáculo tenía que ser removible fácilmente, tenían que poder transportarlo. Y es esto lo que nos habla este capítulo, de la importancia de estos roles. Cada uno tiene que recoger una parte en específico, trabajar en conjuntos para que puedan mover el tabernáculo rápido cuando la nube de Dios se mueva. Entonces, como te decía, la semana pasada vimos los hijos de Coat. Si tú estuviste la semana pasada, pues estuvimos viendo que a ellos les tocaba mover los muebles del tabernáculo. Les tocaba el arca del testimonio, el incensario de oro, cada uno de los muebles, la mesa, el candelero, el altar, ¿no? Ahora, lo que nos dice el verso 16, que leímos ahorita, es que ellos servían bajo la dirección de un hombre llamado Eleazar. Eleazar era uno de los hijos de Aarón. Él era el que supervisaba el trabajo que estos hijos de Coat tenían que llevar a cabo. Entonces ellos seguían la nube de Dios, ellos servían a Dios, Dios es la autoridad, pero servían bajo una autoridad terrenal. En este caso, para ellos era Eleazar, ¿verdad? Y rendían cuentas y obedecían. Ahora, ¿qué pasaba si ellos decidían desobedecer? Fíjate, versículos 17 al 20. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán, los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. O sea que si alguno quería saltarse la autoridad de Eleazar y decir: no, yo voy a ir a ver, ¿no? Yo quiero envolver los muebles por mí mismo, ¿no? Ellos corrían el riesgo de morir. Si ellos decían saltarse esa autoridad, el riesgo llegaba hasta la muerte. Dios había puesto a Eleazar como una protección para los hijos de Coat. Los muebles del tabernáculo eran cosas tan santas, tan apartadas para Dios, que si alguno de los hijos de Coat los veían directamente o los tocaban, podían caer muertos. Entonces ellos los cubrían. La autoridad de Eleazar no era nada más un obedéceme porque sí, y porque te aguantas porque yo estoy acá y tú estás allá, ¿no? Sino era una autoridad que era para la protección de ellos mismos. Y esa es la importancia de que ellos se sometieran a la autoridad. Y sabes, a nosotros nos cuesta muchas veces comprender esto. Entender que nuestras autoridades espirituales, Dios las ha puesto en nuestras vidas como una protección para nosotros. Fíjate que dice Hebreos 3:17. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Aquí el mandato es obvio, dice el autor de Hebreos: obedezcan y sujétense a sus pastores. Pero no dice porque sí, o no dice pues porque ellos ya son más santos, o porque no. Dice porque ellos velan, o sea, ellos cuidan, ellos ven por sus almas como quienes han de dar cuenta. O sea, no es un autoritarismo de que yo valgo más o que yo soy más santo, al contrario, yo soy igual de pecador o peor. Pero Dios me puso con un rol de velar por el alma de las ovejas. Y ese es el motivo por el cual el autor de Hebreos dice: entonces sujétense y sométanse a sus pastores. Así como Dios puso a Eleazar para proteger a los hijos de Coat, Dios ha puesto sobre nosotros guías, pastores espirituales. Ellos velan por nosotros, y si nosotros no deseamos obedecerles, si deseamos no sujetarnos, como dice aquí, pues nos estamos saliendo de la cobertura que Dios ha establecido para nosotros. ¿Cómo velan por nuestras almas los pastores? Tengo por ahí una lista, pero lo más común: orando por ti, aconsejándote, instruyéndote, ¿verdad?, en la palabra de Dios,
exhortándote, animándote, corrigiéndote, confrontándote o reprendiendo, o sea, regañando, ¿no? También. Las primeras tres se oyen muy bonitas, ¿verdad? Sí, yo quiero que mi pastor ore por mí, que me instruya, que me anime, pero cuando llega la corrección, cuando llega la reprensión, pero eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Para esto nos ha puesto Dios aquí. Esto es pastorear. Ahora es importante algo aquí. Para que tú seas pastoreado, necesitas acercarte para ser pastoreado. Pastorear, ojo, lo voy a decir muy claro, pastorear no es andar detrás de las ovejas. ¿Ok? Las ovejas, ¿qué dijo Jesús? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿verdad? Pastorear no es andar arreando. Pastorear no es andar jaloneando. ¿A qué animales se les arrea? A las vacas, ¿no? ¿A qué animales se les jalonea? A los burros, ¿no? Y nosotros, la palabra no nos compara ni con vacas ni con burros, nos compara con ovejas, ¿ok? Y es bien importante porque en la iglesia de hoy se ha mal acostumbrado a que los pastores tienen que andarles arreando, que los pastores tienen que andarlos jalando. Dicen, el pastor no está presente, no está pendiente de mí, no es un buen pastor porque me enfermé y ni se enteró, ¿no? Pero pues si no me avisas, si no me pides oración, pues ¿cómo me voy a enterar? Soy pastor, no soy adivino. Los pastores estamos por orar por ti, pero de ti debe salir el pedir la oración. Hay quienes dicen, no, el pastor no es bueno, siento que no me está instruyendo, no me está aconsejando. Sí, los pastores estamos para aconsejarte, pero tú estás para pedir consejo. Si tú no te acercas a pedir instrucción o consejo, muy difícilmente voy a saber cómo aconsejarte. O, ay, no, me siento muy solo en la iglesia, no siento que esté siendo animado en mi caminar con Dios, como que no me pelan, no sé qué. Los pastores estamos para animarte, exhortarte, sí, pero si tú no te acercas para tener compañerismo, te vas del servicio rápido, no saludas a nadie, no convives con nadie, pues entonces no hay manera en la que te vayas a poder sentir animado en la iglesia. El pastor no me corrige, no me regaña, ese es el menos común, ¿verdad? Casi nadie pide regaño, pero la verdad es que sí me he topado con algunos que lo piden, y está bien, qué bueno. Pero créeme que no soy adivino. Si tú no estás cerca como para que yo pueda conocer lo que estás pasando, muy difícilmente voy a poder corregirte. Muy difícilmente voy a poder confrontarte si estás haciendo algo mal. Somos ovejas, no somos ni vaquitas ni burritos. Ni para ser arreados ni para ser jaloneados. No te malacostumbres a depender de un pastor. No, es que en mi otra iglesia, si faltaba un día el pastor ya me iba a visitar. Bueno, pero es que entonces tú no quieres un pastor, quieres alguien que te arree, quieres alguien que te esté jalando. Necesitas aprender a ser oveja, madre. La oveja está cerca del pastor. Sí. Verso 21-26 dice, además habló Jehová a Moisés diciendo, toma también el número de los hijos de Gersón según las casas de sus padres, por sus familias, de edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el oficio de las familias de Gersón para ministrar y para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio, que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor, sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos, así servirán. Ahora vemos cuáles eran las tareas de la siguiente familia, que son los hijos de Gersón. Al igual que los hijos de Coat,
Dios le pidió que ellos, los que sirvieran, fueran de 30 para 50 años, aquí entre 30 y 50 años. La semana pasada explicamos por qué. Esta se consideraba como la mejor edad para un hombre. El hombre judío, pues de 30 años ya era lo suficiente maduro, tanto físicamente como mentalmente, ¿no? Entonces era una buena edad para trabajar. Y 50 años también era todavía lo que abarcaba, donde todavía conservaban pues bien sus fuerzas. Entonces podían trabajar bien todavía. Entonces lo que Dios está pidiendo es que ellos entreguen su mejor edad. La semana pasada te expliqué, hoy en día no hay una mejor edad. La mejor edad para servir a Dios es la que tienes ahorita. Aprovéchala, ¿verdad? Pero vemos que los hijos de Gersón eran encargados de empacar, cargar las cortinas del tabernáculo. Como recordarás, te dije al principio, el tabernáculo era transportable. Tenía que moverse fácil, recogerse fácil. Entonces no tenía paredes concretas. Entonces tengo una imagen ahí para que tú puedas ver más o menos cómo era el tabernáculo. Sí tengo una imagen ahí, ¿verdad? Sí, ahí está, ok. Es una tienda. Llevaba varias capas pues de telas y de piel de tejón encima. Si tú ves lo que está ahí, el rojito hasta arriba de la tienda, es la piel de tejón. La piel de tejón era importante porque volvía el tabernáculo impermeable, para que no tuviera goteras, para que no entrara agua, para protegerlo bien del polvo y demás. Entonces todo eran telas, todo era pieles, incluso los muros exteriores, si tú ves la imagen, eran cortinas, no eran muros en realidad, eran cortinas extendidas con unas bases. Más adelante vamos a hablar de esas estructuras. Pero entonces los hijos de Gersón lo que tenían que hacer era una buena chamba, era recoger la cortina, o sea, todo básicamente el tabernáculo, todo era una tienda, todo era cortinas. Si comparamos la cantidad y el peso de las cosas, podríamos incluso pensar que ellos eran los que tenían el trabajo más pesado. Tú dices, ay, pues son cortinas, ¿qué tan pesado puede ser? Yo puedo darme una buena idea de lo pesado, porque, ahí te va una anécdota. Hace algunos años, sirviendo ahí en mi iglesia en Mérida, mi pastor tuvo una muy buena idea, en verdad fue muy buena, de comprar un brincolín para niños, de esos inflables, ya los has visto, de esos que hay luego en los parques, que se inflan con una bomba de aire de este tamaño y entran los niños y están brínquele y brínquele y brínquele. Y la verdad es que estuvo muy padre, se veía muy bien, lo utilizamos para eventos evangelísticos, a los niños les encantaba, llamaba mucho la atención. Muchas personas se acercaban sin conocer del Señor, nada más para que sus hijos anden brincoteando ahí y podemos compartir el evangelio. Y les dábamos un rato de paz a los papás también, ¿verdad? Para que descansaran. El problema era la hora de guardarla. Moles. Se desinflaba, se doblaba. No se veía muy grande, no se veía muy aparatoso. Cuando lo doblábamos quedaba a lo mejor como de 1 metro de alto, 1.5 de largo, era como un rectángulo así que quedaba. Pues dijimos, pues nos lo echamos y lo intentamos cargar. Nos tomó 4 varones poder cargar esa cosa. Estaba pesadísima. Tomábamos descansos, avanzamos tantito y descansábamos. De verdad era algo terriblemente pesado. Y yo me imagino a los israelitas, así ya con las cortinotas ya dobladas y todo acomodado. Era un trabajo bastante pesado. No parecía muy aparatoso, pero en verdad puede llegar a ser más pesado de lo que imaginamos. Entonces, podríamos pensar que los hijos de Coat les tocaba el trabajo pues más privilegiado, porque los hijos de Coat le tocaban pues los muebles del tabernáculo, y estos hijos de Gersón les tocaban estas telas. Entonces podríamos llegar a pensar que incluso puede haber un favoritismo por ahí, ¿no? Un trabajo más privilegiado que el otro. Pero mira lo que Pablo nos dice, 1 Corintios, capítulo 12, versículos 14 al 18. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo.
Si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Y Pablo nos está hablando de nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Qué importante es que recordemos a quién servimos y para quién hacemos las cosas. Porque esto puede llegar a pasar en la iglesia. Pensar en un trabajo como menos, en un servicio como menos. Pensar en otros servicios como más privilegiados. Normalmente dicen, no, el que barre, ¿no? Y el que predica. Pero en él, delante de los ojos de Dios está así. Es igual de importante. Si yo sé que soy miembro del cuerpo de Cristo y que lo que hago lo hago para el Señor, entonces voy a hacerlo de corazón. Si acomodo una silla y es para el Señor, Dios se agrada de eso. Si recojo una basurita y es para el Señor, Dios se agrada de eso. Si barro, si enseño, si trapeo, si canto, hago lo que haga, pero lo hago para el Señor, Dios ve el corazón y Dios se agrada de eso. Pero por el otro lado, puedo venir a la iglesia y tener un súper discurso, un súper sermón, de esos que la gente termina llorando, los novios terminan rompiendo. Pero no lo hago con un corazón humilde para el Señor. Dios no se agrada de eso. Qué bueno que hablas bien, eres muy elocuente, pero si no lo haces para mí, entonces ¿de qué sirve? Así que podemos ver esto, a pesar de la diferencia de roles. Cuando una persona obra para el Señor, Dios se agrada de eso. Versículo 27 al 28 dice: según la orden de Aarón y de sus hijos será todo el ministerio de los hijos de Gersón en todos sus cargos y en todo su servicio. Les encomendaréis en guarda todos sus cargos. Este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión. Y fíjate que dice: y a cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote de Aarón. O sea, una vez más, ellos sirven a Dios, pero bajo una autoridad terrenal que Dios les ha puesto. Vemos que en este caso es un hijo de Aarón llamado Itamar. Itamar era el que iba a estar supervisando a ellos que doblaran y que llevaran las telas. Así que ellos servían a Dios, pero tenían que honrar a la autoridad terrenal que Dios había puesto sobre ellos. Y una de las cosas muy importantes sobre saber servir a Dios bajo autoridad es que esto asegura nuestro rumbo. Piensa, por ejemplo, en los apóstoles. Si nos trasladamos al primer siglo, la iglesia primitiva, ¿no? Si los apóstoles no hubieran estado ahí para instruir a la iglesia primitiva, ¿qué es lo que hubiera sucedido? La iglesia hubiera seguido rumbos muy equivocados, porque desde la primera iglesia ya había muchas desviaciones de la doctrina sana. Tanto así que tenemos, al final de tu Biblia tienes un montón de cartas que escribieron apóstoles del Señor para corregir a la iglesia. En la iglesia ya había gnósticos, personas que creían que Jesús no había venido en carne, sino que nada más anduvo aquí en la tierra como un espíritu, como un fantasmita. Y había gente predicando eso de Jesús. Entonces el apóstol Juan escribe Primera de Juan. Y dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que palparon nuestras manos, ¿verdad? O sea, nosotros tocamos físicamente a Jesús, no fue un fantasmita. Desde el primer siglo ya había también, por ejemplo, judaizantes, personas que predicaban que para ser cristiano primero tenías que ser judío y tienes que circuncidarte y guardar la ley y las dietas y todo lo demás. Y entonces Pablo escribe la carta a los Gálatas y les dice: Gálatas insensatos, ¿quién fascinó para que tan pronto se hayan desviado de la doctrina? Incluso les dice: si yo o incluso un ángel del cielo viene a predicarles un evangelio diferente, que sea maldito.
¿Qué hubiera pasado si no hubieran estado ahí los apóstoles para corregir? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran estado ahí esas autoridades terrenales que Dios puso sobre la iglesia? La iglesia fácilmente se hubiera desviado. Tendríamos hoy un mensaje quizás corrompido. Las autoridades que Dios nos pone nos previenen de tomar caminos erróneos y nos proveen de una visión clara para la iglesia del Señor. Hace algunos domingos atrás les comentaba de la visión de la iglesia. La visión de la iglesia es ganar al perdido. ¿Quién se sabe el que sigue? Discipular al creyente y enviar al discípulo. ¿Okay? Ganar al perdido, discipular al creyente y ganar al discípulo. ¿De dónde crees que agarré esa visión? Me la inventé. De mi pastor. Y mi pastor asimismo la tomó de su pastor. Y esta es una visión que está tomada de la palabra Hechos 2:42. Estar cerca de mi pastor y ver la manera en la que Dios obró en esta visión, bendijo esta visión, es una garantía para mí de que Dios respalda esta visión. Y he visto de cerca cómo Dios ha trabajado en las familias. Cuando en Mérida, por ejemplo, se abrió una escuela cristiana. Y personas que no eran cristianas metían a sus hijos a la escuela. Y en la escuela tenían una clase de Biblia y les enseñábamos la palabra de Dios. Tuve el privilegio de ser uno de los maestros de Biblia de la escuela. Y el niño se iba a su casa y le predicaba el evangelio a sus papás. Y sus papás regresaban y empezaban a venir a la iglesia, se convertían porque sus hijos eran los predicadores. Sus hijos eran los evangelistas que llevaban el evangelio a su casa. Adivina qué quiero hacer aquí en Jalapa. Pero ¿de dónde tomé esa visión? He visto cómo al abrir una escuela de alabanza, ahí en Mérida, preparando hombres y mujeres para ser adoradores, se levantó un grupo de alabanza ahí, hermoso, no solamente con talentos musicales, sino con corazones en el lugar correcto. Qué difícil es encontrar hoy en día músicos que tengan su corazón en el lugar correcto, ¿verdad? Mucho orgullo, mucha soberbia. Adivina qué quiero hacer aquí también. Sigo la visión de mi pastor, imitando, incluso como dice la palabra, imitad su fe. Y me someto como a él como Hebreos 13 me dice. Y veo bendición en eso, y veo el respaldo de Dios en eso. Y el día que mi pastor venga, le voy a ceder a él el púlpito. Él es el pastor de nuestra iglesia. ¿Okay? Yo solo estoy siguiendo la misma visión. Y no me malentiendas, no estoy como exaltando, porque ya quedamos que los pastores somos igual de pecadores o peor. De hecho, la palabra de Dios nos dice que ¿quién escogió a Dios? Lo vil y menospreciado del mundo. Así que no creas que te vengo hablando así del pastor, así como si somos iguales, somos humanos. Esto no es exaltar al hombre, sino es aprender la obediencia a Dios al someternos y honrar nuestras autoridades terrenales. Amén. Verso 29 al 32 continúa diciendo: ¿contarás los hijos de Merari por sus familias, según las casas de sus padres? Desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años los contarás. Una vez más, Dios pide la mejor parte de los israelitas para servirle. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión, este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión. Las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas, las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas y sus cuerdas con todos sus instrumentos y todo su servicio, y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Y entonces aquí vemos el rol de la familia de Merari, los hijos de Merari. Estos son los terceros y los últimos, el último grupo de siervos de la tribu de Leví. Ellos estarían a cargo de las estructuras del tabernáculo. Como te mencioné, el tabernáculo era una tienda, estaba levantado pues con cortinas, con telas, con pieles, y para que esto obviamente tuviera forma tenía unas estructuras. Las estructuras principalmente eran de madera, de bronce y de plata.
Y la tarea de los hijos de Merari era recoger estas estructuras. Ellos iban a desensamblar las estructuras, guardarlas y cargarlas cuando viera que la nube empezaba a avanzar. Pues ellos empezaban a recoger todo y ellos llevaban las estructuras del tabernáculo, todas las tablas, todos los postes, las basas y demás. Cuando la nube se detenía, ellos tenían que ser los primeros en poner la estructura del tabernáculo para que sobre la estructura se colocaran otra vez las cortinas y una vez puesto todo, se metían los muebles dentro del tabernáculo. Así que esta era la chamba de los hijos de Merari. Versículo 33 dice: este será el servicio de las familias de los hijos de Merari. Para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión, dice otra vez esta palabra, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Una vez más, todo esto lo hacen para Dios, sí, pero bajo la dirección de una autoridad terrenal que Dios estableció sobre ellos. Entonces, Itamar supervisaba tanto a los hijos de Gersón con las pieles y cortinas, como aquí a los hijos de Merari con las estructuras. Eleazar solamente supervisaba a los primeros, los hijos de Coat, que llevaban los muebles. Ahora, en los versos 34 al 48 se nos da un censo de cuántas personas eran las que servían en cada familia de las que ya vimos. Varones de 30 a 50 años. No vamos a ir a través de todos los versículos, es un censo simplemente, pero te resumo. Versículo 36, si tú te saltas para el versículo 36, nos dice el dato de cuántos fueron los hijos de Coat. Dice, fueron los contados de ellos por sus familias, 2,750. Los hijos de Coat fueron la segunda familia más grande de los levitas, ¿ok? En el versículo 40, si tú te vas al verso 40, nos habla del total de la familia de Gersón. Dice, los contados de ellos por sus familias, según las casas de sus padres, fueron 2,630. Ellos eran la familia más pequeña de los levitas. Es curioso, porque ¿te acuerdas qué es lo que hacían ellos? Cargar todas las cortinas, o sea, la mayor parte del tabernáculo. Y eran la familia más pequeña. Y esto es un dato curioso. ¿Alguna vez te has sentido tan pequeño como decir, Dios, no puedo con esto? Dios, esta obra que tú me estás dando a hacer es más de lo que mi capacidad me permite. ¿Alguna vez lo has sentido? Puede ser incluso una prueba. Dios, esta prueba que me estás dando es más de lo que puedo manejar. Puede ser un trabajo. Dios, ya no aguanto este trabajo, está sobrepasándome. Puede ser un hijo rebelde. Dios, ya no aguanto a este hijo que me diste. ¿Estás seguro que no te equivocaste al mandarme? Puede ser un jefe duro. Pueden ser muchas cosas que tú sientes que te sobrepasa. Pero ten ánimo, porque cuando Dios te da algo, Él sabe que puedes. Dios no es injusto. Dios no te va a dar algo con lo que no puedas. No te va a dar algo que te sea imposible. Y si te da algo que te es imposible, Él no es injusto para no ayudarte con eso. La realidad es que muchas veces no podemos hacer las cosas porque lo estamos haciendo a nuestras fuerzas y no estamos buscando las fuerzas del Espíritu. Pero ¿qué dijo el Señor? No es con espada ni con ejército, es con mi Santo Espíritu. ¿Sí? Necesitamos recordar eso. Cada vez de que sientes que Dios te dio algo con lo que no puedes, que te está sobrepasando, acuérdate eso. Es con el Espíritu del Señor. En tus fuerzas te vas a cansar, no vas a poder. Pero cuando tú buscas la guía del Espíritu y te llenas del Espíritu, dependes del Espíritu, entonces es posible. Así que la familia de Gersón, la más pequeña, la que tenía probablemente la chamba más pesada, sin embargo Dios lo sabía y Dios va a hacer que ellos dependan de Él para llevar a cabo la obra. Ahora en el verso 44 se nos da el dato de cuántos fueron de la familia de Merari. Verso 44 dice, los contados de ellos por sus familias fueron 3,200. Y ellos eran la familia más numerosa. Ellos tenían 3,200 varones. Ahora el total de estas tres familias se nos da en el verso 48.
En total, dice, los contados de ellos fueron 8,580. Fíjate qué curioso. De todas las tribus de Israel, si tú te acuerdas el censo, los números de las tribus, ¿cuánta gente era de cada tribu? 100 y tantos mil. ¿Cuántos son en la tribu de Leví? 8,000. O sea, era la tribu más pequeña. Y a pesar de que nada más está contando de los años de 30 a 50 años aquí, aún así, notablemente, ellos eran la tribu más pequeña. Sin embargo, Dios les da a ellos la tarea más importante, podemos decir, que era cuidar de la vida espiritual del pueblo. Era interceder por el pueblo delante de Dios. Es curioso esto. Finalmente, el verso 49, fíjate cómo termina. Dice, como lo mandó Jehová por medio de Moisés, fueron contados cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. Y quiero terminar prestando atención a este último versículo, porque empieza diciendo, como lo mandó, ¿quién? Como lo mandó Jehová. O sea, Dios lo mandó, Dios es la máxima autoridad, sin duda, pero después dice, por medio de Moisés. Otra vez, la autoridad siempre es Dios. Sin embargo, Dios manda al pueblo a obedecer y seguir a Moisés como la autoridad terrenal que él estableció. Y sabes, no nos podemos escapar de esta. No, simplemente no podemos escaparnos de esta. Y dice, no, yo ya me harté de las iglesias, yo mejor me voy a congregar nada más en mi casa, y en mi casa oro, y en mi casa tengo mi relación con Dios, y leo mi Biblia, y todo increíble. ¿Sí? No te puedes zafar de esta. Dios te manda que busques guía espiritual. ¿Sí? Esa rebeldía no te va a llevar a nada bueno. ¿Sí? Si no te gusta los pastores, pues bienvenido al club. Los pastores somos pecadores, ¿sí? Somos imperfectos, pero Dios te manda a buscar la guía espiritual de ellos, poniendo tus ojos en Jesús. Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios ha puesto autoridades en nuestras vidas. Cuando nos sometemos a estas autoridades, obedecemos a Dios. En la ley ha puesto gobernantes. En la casa ha puesto a los padres. En el matrimonio ha puesto al varón. En la escuela ha puesto a los maestros. En el trabajo ha puesto a tus jefes. En la iglesia ha puesto pastores. La rebeldía no te va a traer ninguna bendición en tu vida. El único momento en el que Dios va a respaldar que tú desobedezcas es cuando tu autoridad te pide algo que es un pecado. Entonces ahí aplicamos lo que dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? ¿Qué le dijeron en el libro de Hechos al apóstol Pedro? Que no predicara a Jesús, que se callara. Pedro dijo en Hechos 5:29, aquí sí, con todas las de la ley, dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿ok? Entonces la única desobediencia que Dios va a respaldarte o que Dios va a permitirte es si alguien te está pidiendo que peques. Entonces Dios va a respaldar. Hay que honrar a Dios antes que a los hombres. Pero de ahí fuera no hay para dónde hacernos. Dios estableció autoridades en nuestra vida. Esas autoridades están para guiarnos, para marcarnos límites, para pastorearnos, para orar, para instruir, para corregir, etc. Pues recuerda esto, por favor, ¿ok? No somos vacas, no tenemos que ser arreados, no somos burritos para querer ser jaloneados, somos ovejas. Somos ovejas para seguir, para seguir. Si quieres ser pastoreado, debes tener una iniciativa en ti para ser pastoreado. Si no quieres ser pastoreado, pues es tu decisión, pero te vas a perder de muchas bendiciones que Dios tiene para tu vida. No te las pierdas por causa de la rebeldía. Dios deseaba que Israel aprendiera a servir bajo autoridad y así desea también enseñarnos a nosotros.